En esta oportunidad vamos a ver un poco el uso de una herramienta en línea muy conocida en el mundo bioinformático que se llama Galaxy. Básicamente Galaxy es un proyecto de código abierto, como vemos acá, basado en la web, que está diseñado para el análisis intensivo de datos biológicos o biomédicos en general. Básicamente podemos ver a Galaxy como una plataforma web para el análisis de datos, análisis de RNA, análisis de DNA, bueno, toda una serie de herramientas que podemos ver, por ejemplo, aquí en esta área. En realidad, Galaxy es un proyecto grande del cual participan, bueno, hay una serie de empresas, de instituciones involucradas y existen en el mundo alrededor de 90 eh, servidores de Galaxy de uso libre y de acceso libre para las personas, para que puedan hacer sus análisis. Bueno, en realidad aquí hice 80 servidores de Galaxy. Eh, Básicamente vamos a ver una introducción muy sencilla al uso de Galaxy. Este es el servidor principal, usegalaxy.org, pero como les comentaba, existen más de 80 servidores eh, de, de Galaxy. No todos los servidores tienen las mismas herramientas instaladas. Hay servidores específicos para ciertas áreas del conocimiento y otras para otros. Entonces hay que tener en cuenta eso. Este es como la versión, es el servidor principal de Galaxy. Y bueno, para poder acceder a todas estas herramientas que ya vamos a ir viendo algunas de ellas, uno debe primero crear una cuenta. Yo ya he creado una cuenta acá. Lo que voy a hacer en este momento es realizar el login y de esa manera entrar a mi cuenta. Listo. Entonces en este momento ya estoy logueado con mi cuenta. Si ustedes se dan cuenta aquí, estoy como usuario Andrés Pinzón, AM Pinzón B. Y aquí lo que pueden ver es algunos datos subidos y aquí unos trabajos que se están corriendo en este momento, o más bien que están esperando para correr. Tal vez hay cola para el análisis y están esperando para correr. Aquí tengo unos archivos en FastQ, otros en FastQ comprimidos, la extensión GZ, y aquí estoy creando un ensamblaje con una herramienta que se llama Unicycler. Pero para mostrar un poco cómo funciona Galaxy, básicamente lo que tenemos aquí en esta parte es una serie de herramientas para distintos tipos de análisis. Aquí es donde se ve, digamos, corre la herramienta principalmente, ya lo veremos. Y en esta parte tenemos algo que se llama las historias. Las historias, en Galaxy existen historias y datasets. Una historia básicamente es un análisis. Una historia es un conjunto de datos más análisis. Entonces uno puede ver en las historias tanto los datos como los análisis creados sobre esos datos de manera muy general. Hay muchas personas que comparten sus datos y comparten sus historias en esta parte de Shared Data aquí arriba. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a historias, vemos todas las historias que se han compartido en Galaxy. Aquí hay varias historias. Aquí hay una particular que se llama Genome for Students. Si se dan cuenta, la he compartido yo. Esa es la que vamos a utilizar para, en otro video que les mostraré les enviaré más adelante, eh, para que trabajemos sobre él en nuestro análisis final para el ensamblaje y anotación del genoma. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos de manera general aquí. ¿Cuál es la ventaja de tener historias o datos compartidos? Que no es necesario que cada estudiante o cada persona que va a trabajar sobre ellos los suba desde su computador. Nosotros simplemente al acceder a una historia podemos acceder a esos datos y utilizarlos, o a unos datos compartidos podemos utilizarlos en nuestros propios análisis. Una manera en que esos datos se suben, si ustedes quisieran subir sus propios datos, se hacen a través de este icono aquí.
básicamente nos pide, nosotros podemos arrastrar y pegar datos aquí. Podemos también escoger un archivo local para subir los datos. Si tenemos la dirección de un sitio FTP, también podemos hacerlo y subir los datos acá. Los datos suben y una vez suben, esos datos nos van a aparecer aquí en la historia como tal. Entonces, para hacer una introducción breve a lo que se puede hacer, la manera en que se opera con Galaxy, vamos a buscar aquí en Galaxy una herramienta que hemos utilizado que es FastQC. Recuerden que, bueno, ya sobra decir para qué sirve FastQC, ya lo hemos utilizado. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer un análisis sencillo de la calidad de unas secuencias. Vamos a utilizar, bueno, si se fijan, él detecta las secuencias que yo tengo en mi historia y con esas podríamos trabajar. Entonces, podemos hacer un análisis, por ejemplo, de estas secuencias o estas que ustedes, digamos que ya conocen de alguna manera. Esto sí tiene unos datos de contaminación, digamos si quieren sacar o que más bien FastQC tenga en cuenta algunos adaptadores de secuenciación o algo así específico. Vamos a correrlo por defecto, vamos a hacer un FastQC sobre este archivo FastQ, que es la lectura forward de una librería. Entonces, ponemos ejecutar y el trabajo empieza a correr. Si se fijan, en este momento tenemos aquí el FastQC en data 28. ¿Por qué esto? Porque él va renombrando o numerando más bien cada tipo de datos que subimos. Si se fijan, aquí tenemos el dato 28, es VIP R1 FastQ. Y ese es el dato sobre el cual está corriendo el FastQC. Entonces, en este momento está corriendo, ya terminó, o está terminando, si se fijan, esto, o está corriendo más bien, y él va a generar dos archivos. Un archivo es la página web donde uno puede analizar y ver todos los resultados como tal, y otro es esos mismos análisis pero en un archivo de datos crudo. Ese generalmente no lo utilizamos mucho, sino básicamente este. Entonces esperamos a que termine el proceso y ya miraremos los resultados. Bueno, después de unos segundos terminó el análisis de FastQC sobre estos datos. Entonces vamos a ver los resultados. Si ustedes dan clic sobre la leyenda, sobre las letras, lo que les va a aparecer es aquí una información alrededor de los datos como tal. Y aquí es donde podemos visualizar como tal el dato. Vamos a ver un poco el raw data que aparece aquí. Fíjense que son unos datos crudos como tal de las iteraciones que hizo y los análisis que hizo. Esos no nos interesan ahora mucho. Queremos ver el resultado en la página web, que ustedes ya están más familiarizados con esto. Este es el reporte típico. Entonces tenemos las lecturas, Sanger, Illumina 1.9, el total de secuencias, las longitudes promedio de las secuencias, más bien los límites inferior y superior de la longitud de las secuencias, contenido de guanina y citosina, y bueno, todos los datos que ya conocemos acerca de calidad y demás. Bien, si se fijan acá, tenemos los mismos datos que ya sabemos analizar y hemos analizado en otras oportunidades. Bien, entonces esa es una manera, digamos, si se fijan, muy sencilla de cómo operar sobre unos datos con datos utilizando Galaxy. Una vez ustedes obtienen estos resultados, uno lo que puede hacer es que pues con base en esto podríamos hacer otro, realizar, digamos, si vemos el Pervasive Sequence Quality acá y haciendo, bueno, un análisis muy sencillo del asunto, entonces diríamos que, por ejemplo, deberíamos quitar
podríamos quitar todas las secuencias a partir de 250 hacia atrás o algo así. Entonces, digamos, si queremos hacer un trimming sobre estos datos, podríamos buscar la herramienta Trimomatic que vimos en clase. Y sobre esta herramienta podríamos realizar un trimming, tal y como lo hicimos en la línea de comandos. Tendremos que darle los datos sobre los cuales lo queremos hacer. Yo puedo arrastrar y poner los datos aquí y hacer el análisis de trimming sobre esos datos. Escoger las opciones que yo considere necesarias y realizar y hacer la ejecución como tal. Entonces, bueno, esta es la manera en que podríamos operar con Galaxy de manera muy general. Se fijan, es bastante intuitivo y lo más importante es que es muy fácil manejarlo porque ya conocen las herramientas, lo han hecho en la línea de comandos, saben las opciones y cómo es el proceso, el flujo de trabajo para el análisis genómico. Entonces, llegar a una herramienta como Galaxy es bastante sencillo una vez ya tiene el conocimiento para hacerlo. Bueno, eso es todo por este momento.